Pues ya estamos en los años que seguramente muchos estabais esperando. Esos años 80 que tantos buenos recuerdos nos traen y que, como habéis estado viendo, para llegar hasta aquí se ha recorrido mucho camino. Y ahora fue tanto lo vivido que me he visto obligado que, a diferencia de vídeos anteriores, en vez de irnos a abarcar toda una década, hablaremos únicamente de los 5 primeros años, que, como veréis, fueron un buen prólogo para todo lo que sería la implosión que se vendría en la segunda mitad de la década. Así que vestiros con vuestros chándals más vistosos, preparad el Walkman para darle al play y escuchar la última canción con sintetizadores a tope. Id pensando, cuando termine este vídeo, la película que vais a ver, si será en beta o VHS, y sobre todo, preparad los Kleenex, porque os va a ir directo al corazón este capítulo sobre este viaje a la historia de los juegos de mesa. Este vídeo va entre los años 1980 y 1984. Dirán lo que les dé la gana, pero los años 80 serán irrepetibles, y la primera mitad fueron para flipar colores. Y ahí estaba cuando salió elegido un actor como presidente, me refiero a Ronald Reagan, y aunque algunos dijeron que ni de coña iba a aguantar un mandato, el tío se agarró ahí a la silla como un campeón. 8 años, ahí es nada. Y ojo, que tiene mucho mérito, porque fueron unos días de desfase a nivel internacional, porque entre los follones en el Líbano, la crisis de la hambruna en Etiopía, el inicio de la guerra entre Irán e Irak, o los ingleses que decidieron irse a por las Malvinas, por cierto, Gibraltar español, Malvinas argentinas, fueron unos años que se puede decir que se pasaron a tope. Pero bueno, los que nacimos en esta época no estábamos para estos rollos, lo nuestro eran otros temillas, porque si no te entretenías con el Pac-Man o el Frogger, siempre podías ir al cine a verte alguna peliculilla, y había muchas para elegir, porque podías escoger desde En busca del arca perdida o más tarde El templo maldito, El imperio contraataca, El resplandor, Gremlins, Terminator, Pesadilla en Elm Street, Tron, Los Goonies, La cosa y sobre todo la mejor de todas, Los cazafantasmas. Sí, señores, esto era cine, y cine del bueno. ¿Y la música? ¡Ja, ja! Nunca ha habido música tan genial como la que nació en los 80. Michael Jackson, Duran Duran, Queen que lo petó, Prince, AC/DC, Mecano, La Unión, Radio Futura, Nacha Pop, Los Secretos, y esperaos que los mejores estaban aún por llegar. Ah, y por cierto, este que estáis viendo en la foto es un servidor de ustedes, que sí, nació en estos años. ¡Ay, qué guapo, por favor! Y en lo que te has quedado ahora. Pero aquí se ha venido a hablar de juegos de mesa, y de juegos de mesa vamos a hablar. Y como aquí la idea es que este vídeo lo terminéis con los ojos llorosos, vamos a comenzar con un dardo directo al corazón en nuestro país. Sí, me refiero a España. En el país del jamón serrano y la tortilla de patatas, los juegos de mesa se seguían viendo como una expansión del catálogo de juguetes del Corte Inglés. Y los ejemplos más claros estaban en Industrias Hyper, Educa, Disset o Famosa, que ahí los teníamos rellenando el catálogo con sus parchises o ajedreces. Pero de vez en cuando salía alguien con ganas de dar un meneo al mercado, como por ejemplo hicieron los de Feber, y que como eso de los cassettes estaba de moda, se dijeron: oye tú, ¿y si sacamos unas versiones de juegos de mesa clásicos, pero para llevarlos a la playa y en formato cassette? Y de ahí que salen, a mediados de esta época, los tan queridos Feber Juguetes Cassette. Y ojo, que aquí esta gente se lo curraron, porque en el tamaño de una cinta podías tener o el juego de la oca, o en el busca del tesoro, o el de Drácula. Hasta 12 títulos que salieron en la primera jornada, y todos ellos, aunque sí que es verdad que eran simples de jugar, el que trajeran este formato tan peculiar llamó mucho la atención, puesto que en tan reducido espacio podías tener un tablero desplegable, las fichas y hasta los agujeros se usaban como ruletas para poder hacer tiradas de dados. Claro, esto gustó mucho y se vendieron bastante, y Feber no quiso perder la oportunidad. Y claro,
la cosa no terminó aquí. Y a estos primeros 12 juegos le continuaron títulos más llamativos, como el Star Wars, Indiana Jones o hasta uno de superhéroes. Eso sí, no os confundáis, los juegos eran muy simples, pero oye, que tenían un encanto. Y que es posible que tú que estés viendo este vídeo ya ni te acordabas de estos Fever juegos. Y ahora, ¡ja! Te acabo de pegar un latigazo a todos esos recuerdos. ¿A que sí? Y de Fever vamos a saltar a Falomir, que estos eran unos cachondos. Sí, tal cual. Y los responsables de que muchos niños quedaran traumatizados en Navidades. Porque posiblemente tú fueras uno de esos que un día se pidieron el Monopoly, o el Hotel, o el Catedral, o el Trivial. Y en su lugar apareció debajo del árbol el Super Poly, el Gran Hotel, el Catedral, sin H, o el Trivio 3000. Esto es España, señores. ¿Y para qué vamos a pagar una licencia de un juego si aquí cambiamos los dibujos, el nombre, hacemos un copia-pega, tuneamos de aquí a allá y ¡ale! ¡Pim pam! Juego nuevo. Y espérate, porque lo mejor de Falomir estaba por llegar. Porque estos tíos fueron los que perpetraron años más tarde titulazos como el Space Go o el Herocult, que ya tocará hablar de estos en el próximo vídeo. Porque telas, señores de Falomir, que yo creo que si todavía queda algún directivo de estos a día de hoy con vida, deben de seguir partiéndose la caja por la que liaron en esta primera década de los años 80. Pero tranquilos, que no todo fueron empresas con mal corazón. No, porque ¿recordáis que en los años 40 se había fundado una empresa en Zaragoza llamada Celulosa Fabril y que poco a poco algo de juegos de mesa fueron sacando? Pues es en los años 80 cuando deciden crear la división de Cefa Toys, con idea de vender juegos a niños. Y aparte de los típicos juegos educativos como el Quimicefa o el Laboratorio de Magia, entre otros, les da por apostar por juegos de mesa un tanto diferentes. Pero ¿de qué vale una idea si no tienes a nadie con quien llevarla adelante? Pues el gran éxito de Cefa fue que supieron encontrar ese alguien, y el susodicho era un catalán que para principios de los años 80 estaba diseñando juegos para Disset, y que los directivos de Cefa en una visita a las oficinas de Barcelona se pispan del potencial de dicha persona y deciden ficharlo y se lo llevan a Zaragoza para que trabajara en los juegos que ellos tenían en mente. Y es así como comienza la leyenda de Pepe Pineda. El primer encargo que le dan al bueno de Pepe es hacer un lavado de cara del Monopoly, y tocando de aquí y un poquito de allá es como surge la Ruta del Tesoro del 1980, que esto no era más que el Monopoly, pero con barcos, piratas y ciudades como Túnez, Venecia, Mahón o Ibiza para poder comprar. Y ojo, tenías doblones en lugar de billetes. En resumen, que esto era el Monopoly definitivo. Pero el gran golpe en la mesa llega al año siguiente, cuando se junta con el dibujante Isidre Munés y se montan un juego de mesa que trasladaba todas las aventuras de espada y de brujería que tan fan era a una isla dominada por una gran serpiente, a la que debías de robarle su tesoro. Y es así como surge el mítico En busca del Imperio Cobra. Y yo creo que somos muchos los que comenzamos con esta afición de juegos de mesa gracias a En busca del Imperio Cobra. Y por supuesto no era el mejor juego que se ha hecho jamás, ya que este era el típico título de tirar el dado y moverse, pero tenía esa mezcla de historia e ilustraciones con toques aventureros donde podías ir recolectando diferentes objetos que le daba un aura especial. Y es posiblemente el primer bestseller de un juego de mesa 100% español, porque se dice que vendieron más de 300.000 copias el primer año. Y claro, cuando los de Cefa vieron este éxito, dijeron: alto paraos, que aquí hay filón y me da a mí que lo de fichar al Pepe ha sido una buena idea. Y pillaron al chaval por banda y le dijeron: Pepe, tú te lo guisas y tú te lo comes. Y le dieron total libertad para hacer lo que se le pasara por la cabeza. Y de esta forma es como fueron saliendo títulos tan emblemáticos como la segunda parte de En busca del Imperio Cobra, que lo llamaron Huida del Imperio Cobra.
lanzado en el 1983, y aunque es inferior que su predecesor, era una segunda parte bastante digna. Y otro super mega éxito fue El Misterio, del 1984. Que ojo, esto era un Cluedo remaqueado con personajes de la Hammer, como el Conde Drácula, el Hombre Lobo, la Momia o el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y el ganador iba a ser el detective que lograra resolver las 3 claves Misterio. Sí, porque esto era este juego, pero qué cariñazo le teníamos, ¿a que sí? Y junto con estos títulos de Pepe, Cefa fue alimentando el catálogo con otros juegos como La Isla Cobra, El Mar de la Niebla, del 1981, que era una versión infantil de En busca del Imperio Cobra, o el Marco Polo, del 1983, donde los jugadores han de viajar de Venecia a Cambaluc y volver después a Venecia, habiéndose hecho con billetes, mercancías, la tabla de oro y el secreto de Oriente. Aunque la verdad, que no se engañen, que este juego era una reimpresión que lanzaron los de Cefa del mismo título que había salido unos años antes del autor Tom Kremer. Poco a poco el catálogo de Cefa fue llenándose de títulos de aventuras, lo que llevaría más adelante a que se fundara el Club de Aventura de Cefa, donde tú como comprador te podrías apuntar, te daban un carnet y cada vez que compraras un juego con el sello del Club de la Aventura podías enviar un comprobante a las oficinas de Zaragoza para que te devolvieran un sello que acreditaba que habías subido de rango. Así, si tú eras el que más juegos del Club de Aventura Cefa habías adquirido, podías presumir de tus colegas de ser un auténtico maestro de los juegos de mesa. Y vamos a dejar a Cefa, aunque ya os aviso que volverá, pero no va a ser en este vídeo, no, será en el siguiente. Ahora vamos a hablar de Knight & Cooper española, o séase, NAC. NAC la habían fundado en 1979 José Molina Ramón y los hermanos Pedro y José María Díez Perpiñán. Cierto día, uno de ellos entra en la tienda Naipe de Madrid y se hace con una copia en inglés de La fuga de Colditz y la muestra a los otros dos. Y les gustó tanto este concepto de juego que corren a la tienda a buscar más títulos y se hacen con otros 2 wargames, que fueron el Third Reich y el Okinawa. Y tras jugarlos se dieron cuenta que esto de los wargames era un mundo un poquito complicado, pero que lo de La fuga de Colditz tenía un aire un poco diferente. Por ello empiezan a investigar y se dan cuenta de que aquí en España nadie tenía los derechos de distribución de La fuga de Colditz. Con ello dicen, oye, ¿y si montamos nuestra propia empresa y miramos de distribuir La fuga de Colditz en español? Y dicho y hecho, montan NAC. Cierran un acuerdo con Brian Degas para poderse traer La fuga de Colditz traducido al español, y es así como se inicia el fenómeno de La fuga de Colditz en España. Que por cierto, tenéis un resumen de todo esto del juego en este mismo canal, que me quedó un vídeo chulísimo. El gran resumen es este, que el juego supuso un éxito comercial, lo que les permitió hacerse un hueco dentro del panorama español de los wargames, y en esto que sacan otros títulos como el Bailén en el 1981, El día más largo en el 1982, Napoleón en Waterloo en el 1983 o La batalla del Ebro de 1984. Pero sobre todo, por encima de estos, el título que después de La fuga de Colditz más dinero le reportó fue La Guerra Civil Española en el 1981. Y si tú eras un fanático de los wargames, en estos primeros años el nombre de NAC lo conocías, y no solamente por los juegos, sino porque también fueron colaboradores activos de la revista Maquetismo y Simulación. Y esta revista, que hoy muy pocos conocen, es casi fundamental para entender el boom de los juegos de rol en España. Y es que yo no puedo terminar de hablar de España si no hablo de las comunidades de jugadores de las que Javier Gómez 2631 me recordó que se me olvidaba de hablar y que sabiamente me dijo que no puedo dejar de mentarlas, porque fueron estas las que impulsaron de forma altruista desde wargames como los juegos de rol. Por toda España surgieron amantes de estos juegos tan raros que si tú querías hacerte con uno, debías de traértelo a de otros países. Son estos jugadores a los que hoy muchos les debemos.
Ellos fueron los que impulsaron la revista de maquetismo y simulación, que con el tiempo sirvió como un punto de reunión a gente tan importante para la historia como fueron Antonio Catalán, Juan Soteras, Jordi Zamarreño, Isidra Martínez Aguado o Francesc Matas, entre otros muchos. Fueron estos grupos de jugadores los que no solamente montaban partidas, sino que algunos hasta se animaban a montar tiendas para poder ayudar que el resto de gente, fans como ellos de los juegos rarunos, pudieran adquirir esos títulos que costaban mucho de encontrar en el país. Y fueron estos grupos de jugadores los que animaron a montar lo que hoy es algo tan habitual como pueden ser ferias de juegos de mesa. Así que desde aquí les quiero dedicar este pequeño ratito que yo creo que se merecen, porque formaron parte muy importante en esta primera década de los años 80 en España, y de las que yo os voy avisando que estoy preparando un vídeo para hablar de estas primeras comunidades de jugadores que tanto hicieron por este mundillo de los juegos de mesa. Ahora, venga, vamos a irnos al Reino Unido porque toca mentar a la gente de Games Workshop. Porque ellos no lo sabían, y tú lo sabes ahora, pero Games Workshop estaban preparando para lo que en un futuro sería un atraco al bolsillo de los amantes de los juegos. Y no me estoy refiriendo al juego del Dr. Gu, The Game of the Time Space, del 1980, que te llevaba a la piel del amo del tiempo y donde te tocaba lidiar contra los Daleks, piratas del espacio o los Cyberman, que estaban a punto de liar la parda en el planeta Gallifrey, y tu misión era hacerte con las piezas y reconstruir la llave de Cronos. Y tampoco me refiero al juego de El Juez Dredd, del 1982, donde tomabas el control de uno de los jueces de Mega City One y debías ir atrapando a delincuentes. Y tampoco me refiero al Talismán, del 1983, y mira que de este bien podía ser, ya que es un juego que ha perdurado hasta el día de hoy y que surgió de la mente de Robert Harris para hacerse unas partidas con sus amigos así, a lo tranquis, y después de jugarlo mucho, cambió la ambientación a una de fantasía, y se fue directamente a Games Workshop, que les gustó tanto el título que firmaron un contrato para publicar este juego a través de ellos. Y en las Games Days del año 1983, se presentó, cautivando a todos aquellos que tuvieron la suerte de poder jugarlo, y el resto es historia. Y si tú no sabes de qué va el título, decirte que es un juego donde cada jugador selecciona un personaje de entre una lista, cada uno con sus propias características y habilidades, y has de ir moviéndote por el tablero en búsqueda del talismán que se encuentra en el centro del tablero. Y el juego es de esos que o te gusta o lo odias, no hay punto intermedio. Pero sea lo que fuere, una cosa hay que reconocerlo, que algo debe de tener si 42 años más tarde ya va por su quinta edición y se sigue vendiendo como churros. Pero no, ya os he dicho que no me refería al Talismán. Y yo creo que todos sabéis del juego del que estoy hablando. Sí, efectivamente, ese juego que tanto daño ha hecho a los bolsillos de los jugadores es el Warhammer The Mass Combat Fantasy Role Playing Games, del 1983. A ver, tú lo conoces, yo lo conozco, al quien le compartáis este vídeo, si os da la gana de compartirlo, también lo conoce. Así que, ¿en serio hace falta deciros qué es esto del Warhammer? A ver, es posible que quizás alguien no sepa que este título lo idearon Brian Hansel, Richard Halliway y Rick Priestley, y que esta primera edición era más bien un sistema de combate en masas para los juegos de rol, y cuando tú lo comprabas, aquí no había miniaturas, sino 3 libros en blanco y negro que contenían las reglas básicas, las secuencias de turnos y las listas de criaturas, y que presentaba una batalla introductoria titulada The Ziggurat of Doom. Y si tú querías las criaturas, pues te tocaba pasarte por la tienda de Citadel y comprarlas. Para la gente de Games Workshop, este Warhammer iba a ser un título más. Y fíjate, en qué se ha convertido hoy en día. Y sí, la verdad es que a Games Workshop la cosa les iba bastante bien. Pero ¿y el resto de compañías inglesas qué? ¿Cómo les estaba yendo la cosa? Bueno, pues si recordáis en el vídeo anterior, os comenté que a final de la década de los 70 había una pequeña saturación dentro del sector,
y esto lo resintieron compañías que no supieron adaptarse a los nuevos tiempos. Por ejemplo, Waddingtons, que la que fuera uno de los referentes ingleses ahora estaba pasando las canutas, y aunque vendían bien los títulos de toda la vida, como el Cluedo o el Monopoly, no se acabó de encontrar aquel título que como antaño volviera loca a la gente. Y ojo, que hicieron intentos, y de todo tipo. Desde lanzar títulos llamativos para los más pequeños como el Escape from Frankenstein del año 1983, en el que los jugadores interpretaban al Dr. Frankenstein y debían de moverse por el castillo en busca de la llave de su color y cuidar que cuando el monstruo se despertara no les atrapara, o quizás tiraban de títulos más llamativos como el Master of the Universe del 1984, en el que cada uno de los jugadores tomaba el rol o de He-Man o de Skeletor en una carrera para llegar al castillo de Grayskull. Pero no os equivoquéis, que la política de Waddingtons en estos años fue intentar sobrevivir, porque los números eran bastante complicados. Y aunque sí que es verdad que el Topple del 1983 les reportó algo de dinero, que por cierto, si no conocéis de qué va el Topple, deciros que este es un juego en el que tú vas colocando fichas de tu color en una base que tiende a inclinarse, pues a pesar de que sí, algo de dinero sí que les dio, la cosa estaba tan complicada que no tenía muy buena pinta. Y como Waddingtons estaban los de Spears & Sons. Estos, ojo, que estaban aún peor, porque los años anteriores fueron muy duros para ellos, y sí que es verdad que lanzaron títulos, pero no hubo ninguno destacable. Vivieron más de las exportaciones de juegos, de los acuerdos que tenían con Parker Brothers, y tuvieron una situación tan mala que en el 1984 se ven obligados a cerrar la histórica fábrica de Nuremberg, poniendo así fin a años de doble producción de juegos en dos fábricas, una en el Reino Unido y la otra en Alemania. ¿Y el tercero en discordia? ¿Gibson? ¿Qué era de ellos? Bueno, la verdad es que estos aguantaron un poco mejor. Las ventas de la fuga de Colditz les habían ayudado bastante a parar el golpe, pero fue sobre todo la saga de juegos del 221B, Barker Street, de Master Detective Games, que fue un título que empezaron a lanzar a mediados de la década pasada, que ahora, misteriosamente, a principios de los 80, les empezó a dar suficiente dinero como para aguantar el chaparrón. Y el juego, por si no lo conocéis, consiste en varios casos independientes que transcurren en Londres, donde el jugador debe de ir descubriendo diferentes misterios a base de deducir pistas. Pero fuera del Warhammer, la verdad es que no hubo ningún título original del Reino Unido que sobresaliera. Bueno, espera un momento. ¿Os suena el Jenga? Venga, que sí, claro que sí, no mintáis, que quien más o quien menos conoce el juego. El título fue creado por la diseñadora Leslie Scott y lo mostró en la Feria de Juguete de Londres en enero de 1983 y empezó a venderlo a través de su propia empresa, Leslie Scott Associates. En el 1984, Robert Grevel, un emprendedor de California, la contactó y le expresó su interés en importar y distribuir el Jenga en Canadá. Y al poco, como la cosa funcionaba, se hizo con los derechos para moverlo por Estados Unidos. Y 80 millones de copias después, se puede decir que este Jenga mal no le fue del todo. Y tasca freno, Filomeno, que no nos vamos todavía de la isla, porque tenemos que hablar del Civilization, del 1980, de Francis Tresham, y que fue publicado por su empresa Heartland Trefoil. El título quizás no suene mucho, pero en su momento causó bastante revuelo, considerado como uno de los juegos más influyentes en el género de estrategia y el primero en incorporar un árbol tecnológico que permitía a los jugadores obtener ciertos objetos y habilidades solo tras obtener otros objetos específicos. Y atentos, que no se puede decir que este fuera un juego de esos rapiditos, porque una partida puede durar hasta 8 horas. Sí, habéis escuchado bien, 8 horas de partida. Pero bueno, los que juegan dicen que es un juegazo. Yo no voy a decir nada, porque no lo he tocado. Si tanta gente está de acuerdo que este es un gran título, por algo será. Y en Alemania no os creáis que la cosa estaba mejor, porque aunque los bávaros se autonombraron como la cuna de los juegos de mesa, ole por ellos, y ya era normal lo de la feria de Spiel, la cosa no estaba tan bien como ellos querían hacer creer. Por ejemplo, está con Smith Spiel, que en estos momentos estaba más pendiente de lo que se lanzaba en otros países y se dedicaron a importar títulos que estaban funcionando, como el Talismán, el Adkir o el Yahtzee.
y de autoría propia no sacaron nada relevante. El ejemplo más claro está en que todos los productos que sacaban eran del estilo del Drake Wagwin del 1984, que no era más que un Conecta 4 en un tablero de 3×5. Pero todo hay que decir que Smith y Spiel no fueron ajenos al fenómeno del rol, y decidieron lanzar en el 1984 The Dark Eye, diseñado por Ulrich Kirchhoff y que está considerado como el juego de rol alemán con más éxito. Incluso llegaron a competir en popularidad con Dragones y Mazmorras en la Tierra de las Salchichas. Venga va, que lo voy a decir, que tenéis ganas. ¡Ravensburger! Que sí, que ha llegado el momento de hablar de Ravensburger, porque aunque la producción de mis queridos Ravensburger se puede contar con los dedos de las dos manos, sí que es cierto que dejaron todos con la boca abierta cuando en el 1983 lanzan Scotland Yard. Ojito a este, porque aquí uno de los jugadores asume el papel del señor X y su misión consiste en desplazarse por el mapa de Londres en taxi, autobús o metro, mientras los demás jugadores, actuando en conjunto, hacen de detectives y han de intentar llegar al mismo espacio que el señor X para así apresarlo. Este título fue tan aclamado que llegó a recibir el premio al Juego del Año en 1983 y fue considerado por la revista Games como uno de los 100 mejores juegos de mesa del año 86. Y es posible que este título os recuerde a otro, quizás a uno en el que Mr. X es cambiado por un señor que se transforma en vampiro. Sí, yo sé que a más de uno ya sabe del juego al que estamos hablando, pero de este ya hablaremos en el próximo vídeo. Pero lo más importante que pasó en Alemania no fue un juego o la salida de una editorial, no, fue la aparición de la revista Spielbox en el año 1981, porque gracias a esta se empieza a dar notoriedad a la figura de los editores de juegos de mesa, elevando la categoría de estos como parte fundamental del resultado final del juego. Y esto que ahora nos parece algo normal, tened presente que no estaba tan reconocido para entonces, y la figura del editor es muy importante, porque en el fondo son los que se encargan de toda la producción, que va desde los costes de fabricación, a hacer que los desarrolladores y artistas remen todos a una, perseguir a la gente que testee los juegos o hasta preocuparse que el material se envíe como es debido. Y nos despedimos de Alemania para irnos a Italia. Sí, porque el país con forma de bota estaban haciendo sus cosillas. Y quizás en este tiempo la empresa más destacada era Clementoni, que en los años 60 lo habían petado con el Sapientino, que es un juego que habéis jugado todos, el cual trata de una serie de tarjetas que tienen agujeros cerca de las preguntas y las respuestas, y que tenías que conectarlas con unos cables, y si acertabas, se encendía una lucecita. Pues gracias a este juego infantil, Clementoni hizo un dineral y se pudo expandir por todo el país, convirtiéndose en un referente nacional. Y para el 1983 lanzó el Scorpion, el cual es considerado como su segundo gran éxito. El título se juega en un tablero con forma de S, donde los jugadores mueven sus piezas del tamaño de fichas de póker con escorpiones en relieve para llegar hasta la meta. Y la gracia estaba en que los escorpiones se podían picar entre ellos, y cuando un escorpión era picado, la ficha se paralizaba. Vamos, que esto era otra variación del parchís. Pero este título supuso un gran avance dentro de la compañía, que vendió los derechos del juego a otros países, y si ya era grande en Italia, este juego le sirvió para expandirse por todo el mundo, y el sello Clementoni empezó a verse mayormente por países como España, Francia, Alemania o Holanda, haciéndose así como una de las empresas europeas más importantes en la distribución de juegos. Y eso que tampoco sacaron muchos juegos destacables, pero a nivel de distribución fueron de los más grandes. Ale, que ahora toca irse a Estados Unidos. Y como en años anteriores, todo lo que se estaba gestando aquí iba a ser muy importante para el futuro de los juegos. Porque no lo he comentado, pero en estos primeros años los videojuegos ya empezaban a ser una realidad dentro de las casas y muchos jóvenes se apuntó a esta moda. Y por supuesto, como ya veréis, las empresas de juegos de mesa no quisieron perderse el carro,
puesto que algunos se pensaban que el concepto de videojuego iba a ser lo mismo que un juego de mesa. Pero ya veréis que esto fue un arma de doble filo. Pero antes de meternos en este follón, vamos a irnos a San Francisco, porque al oeste de Estados Unidos estaban los chicos de Sloat Publications, que quizás no suenen de nada. Pero esta gente fueron los que en el 1982 sacaron el Sherlock Holmes Detective Asesor. Y yo creo que esto ya os dice algo más. Este juego o libro-juego, dependiendo como tú lo quieras entender, está diseñado por Raymond Edwards, Susan Goldberg y Gary Grady, y nos llevaba a la Londres desde la época victoriana para encarnar a un ayudante del Sherlock Holmes y rivalizar contra él para mirar quién resolvía de la mejor forma un caso. El juego recibió excelentes críticas por parte de la prensa especializada, lo que hizo que se ganara cierta fama entre los lectores de las revistas como White Dwarf, Imagine o Games Magazine, e incluso llegó a recibir el premio Origins al mejor juego de mesa de fantasía del año 82. Y un poquito más lejos de ahí estaba el bueno de Steve Jackson, que acababa de dejar su trabajo en Metagaming tras terminar a tortas con el dueño de la empresa, Howard Thompson, y decide formar su propia compañía a la que llamó Steve Jackson Games, que ¿para qué nos vamos a liar para 2 días que nos quedan? Y siendo el dueño de la compañía, iba a tener total libertad para publicar sus propios juegos, y con el primero que se estrenó lo hizo por todo lo alto. Este fue el Raid on Iran del 1980, un wargame que llevaba a los jugadores en un mundo paralelo donde un suceso real como fue la misión de rescate de los rehenes estadounidenses en Irán hubiera traspasado llegando hasta Teherán. El título mezclaba fantasía con toques clásicos del wargames y gustó, y mucho, y esto permitió ganar suficiente dinero para lanzar sus locuras al mercado. Porque sí, lo que proponía Steve Jackson eran auténticas locuras. ¿No me creéis? Pues mirad si no estos títulos. En el 1981 saca el Car Wars, un juego que presenta autopistas del futuro donde has de escoger un coche, equiparlo con armas y liarte a tortas con los contrarios. También suyo es el juego de rol en vivo Killer, del 1981, que esto era una aventura de rol, pero en la que los jugadores no tenían que estar sentados alrededor de una mesa. No. Aquí lo que trataba era de irse por la calle a realizar las pruebas que el máster te decía que tenías que hacer. Otro título que le dio muchísimo nombre fue el de Ogre Book, del 1982, que aunque originalmente salió para Metagaming, cuando Steve se largó de la empresa, se llevó los derechos de este juego e hizo algunos rediseños y lo convirtió en un título que durante mucho tiempo fue uno de los juegos de guerra más vendidos de todos los tiempos, llegando a superar las 100.000 copias impresas, y que te llevaba a un mundo de ciencia ficción ambientado a finales del siglo XXI en unas partidas en un juego asimétrico con fichas de doble cara. Pero por encima de todos estos títulos, su gran título en estos primeros años de la década de los 80 fue el Illuminati, del 1982. Esto era un juego de cartas donde debías de intentar dominar el mundo asumiendo el rol de una sociedad secreta, utilizando desde fuerzas militares o provocando crisis económicas, o incluso podías enviar ovnis o llevar a los rivales al Triángulo de las Bermudas. Era un juego divertido sin ninguna pretensión de nada, pero años más tarde pasó a la historia cuando una de sus tantas variantes que salieron tenían unas cartas que mostraban sucesos que acabaron ocurriendo en el futuro, como por ejemplo la entrada de Trump al poder o lo que pasó con las Torres Gemelas. Vamos, que esa mezcla del nombre y lo que estaba apareciendo en las cartitas hizo que este título se convirtiera en el favorito de los amantes de las conspiraciones. Ya estáis viendo, eran o no eran peculiares los juegos de Steve Jackson. Y ojo, que lo mejor aún estaba por llegar. Pero no sería ahora, no. Ahora toca dejar a Steve Jackson de lado e irnos a hablar de los chicos de Avalon Hill. Ellos seguían experimentando, iban a la suya. Y ahora no se iban a centrar únicamente en sacar juegos de guerra, aunque sí que es verdad que algunos lanzaron, siendo quizás el Titán del 1980 el título que más renombre tuvo. Pero quisieron experimentar con otras cosas, como por ejemplo el juego de cartas de Upfront del 1983,
que este era un concepto totalmente diferente y bastante interesante para la época, puesto que era un título de combate cuerpo a cuerpo de infantería ambientado en la Europa de la Segunda Guerra Mundial, donde se prescindía del tablero y únicamente se jugaba con cartas. Y aquí tú podías ir lanzando ya sea soldados, tanques o armas, vamos, todo lo que tú podías ver en un Wargames, pero en cartas. También probaron suerte con el mundillo del rol, publicando juegos como el Lord of Creations y a través de su subsidiaria Victor Games, el James Bond 007. Pero su gran éxito no fue de ellos, no, fue cuando sacaron la tercera edición del RuneQuest. Porque sí, aquí todos querían su pastelito del éxito de Dragones y Mazmorras, y Avalon Hill hizo todo lo posible para tener ese trocito de mercado. Pero la gran revolución de Avalon Hill fue cuando se quisieron meter en el mundo de los videojuegos, y con estas que salieron con títulos como el Controller de Video Game, el Galaxy, que era una versión del Galactic Empires, un juego de mesa, el Landers of Karma y muchos otros. Pero aunque la idea era buena, poner todas las castañas a los juegos de ordenador, como ya veréis, no fue la mejor decisión posible. Pero de esto ya os he dicho que ya hablaremos en un rato. Ahora vamos a hablar de Parker Brothers. Aquí los que ya eran unos clásicos reyes del mambo habían sufrido una época donde el sector de los juegos de mesa estaba aprendiendo a encontrarse y la empresa estaba viviendo unos momentos bastante duros a nivel económico. El tema del antimonopoly, del que ya hablamos en el vídeo pasado, les había arrastrado a preocuparse más por temas legales que en sacar juegos de calidad. Y la situación era tan dura a nivel de números que General Mills, los que eran los dueños del grupo propietario de Parker Brothers, decidieron fusionarse con Kenner en el 1980 y se montan todo el conglomerado de Kenner Parker Toys. Y a partir de este momento, aunque no se perdió el nombre de Parker Brothers, las decisiones importantes estarían supervisadas por la ahora exitosa empresa de muñequitos. Así que con estas empezaron a tocar todos los palos en búsqueda de hacer dinero. Lógicamente, porque para eso estaban, para hacer dinero. Y si tú eras un chaval que te gustaban las películas, con Parker Brothers podías tener títulos como E.T. el extraterrestre, de Card Game, del 1982, que no era más que el típico juego de mazos de cartas que debías de coleccionar diferentes palos para conseguir ganar, y todo ambientado en el mundo de E.T. Vamos, esto es lo que hoy llamaríamos un filler. También tenías, ojo con este, el equipo A, las aventuras de B.A., o sea, lo que aquí conocimos como Mr. T, The Card Game, del 1983, basada en la conocidísima serie y que tu misión era colocar una serie de cartas de pista para formar una carretera que actuaba como tablero del juego. Y luego usabas unas fichas que hacían de vehículos y tenías que avanzar por ese tablero hasta llegar al final de la pista. En Parker también hicieron sus intentos pensando en captar un mercado más adulto, y es cuando llegan a un acuerdo con el aclamadísimo Sid Sackson y siendo él el autor, lanzan el Can't Stop en el 1980, que posiblemente fuera el título más conocido del famosísimo diseñador. En este juego, los jugadores deben de tirar 4 dados e ir organizando sus fichas en diferentes espacios del tablero según los resultados obtenidos. Y si en algún momento tiras los dados y no puedes colocar las fichas, pues pierdes. Y bajo esta premisa quedaos con un tema. El título fue recomendado por el jurado de los Spiel des Jahres en 1982 como uno de los mejores juegos jamás realizados. Ahí es nada. Otro de los mercados que intentaron ir fue al juvenil, y casi sin quererlo, en el 1982 lanzaron un título que al principio no llamó mucho la atención, pero que a base del boca a boca y futuras reimpresiones se ha vuelto ya un clásico, y este es el Survive Escape from Atlantis, que quizás muchos lo conozcáis como The Island. El título de Julian Corran Smith narra el hundimiento de la Atlántida, cómo los supervivientes han de intentar llegar a otras orillas evitando las puñetas que le van a tirar los rivales. Y como había que apuntarse a la moda, Parker también intentó captar a los amantes del videojuego con títulos como la versión del clásico Cougar del 1983 y como en el videojuego aquí te movías en un tablero en forma de pirámide intentando recolectar más fichas que tu oponente. Y evidentemente no podían perder la oportunidad y se decide sacar también videojuegos. Y lo hicieron con licencias tan llamativas como Star Wars o Spider-Man.
o la versión para Atari 2600 del famosísimo Frogger, que ojo, este sí que se puede decir que fue un pelotazo, porque vendieron cerca de 4 millones de cartuchos. Pero vuelvo a repetir, ojo, cuidado con esto de los videojuegos, que fue pan para hoy y hambre para mañana. Y en nada, lo vais a ver, porque uno de los grandes sufridores de meterse en este mundo fue Milton Bradley, que vaya tela, tenían los de MB ahora estos inicios de los años 80. La primera de todas las movidas que tuvieron es que MB, al principio de la década, deciden que no se iban a dejar intimidar, y aunque los números eran malos, lo iban a dar todo para poder mejorarlos. Y al igual que Parker, empiezan a disparar como locos a ver si de esta forma conseguían sacar el megatítulo que les sacara de problemas. Y de esta forma aparecen títulos como el Pac-Man The Game del 1982, donde movías al Pac-Man en un tablero tirando dados mientras tu rival movía los fantasmas. Y oye, que no fue una mala adaptación del videojuego. También lanzaron el G. Joe Adventure Board Game del 1982, del que no os engañéis, que es un título de los G. Joe. Sí, pero el juego se reducía a tirar el dado y moverse. Ya está. Otro juego que tenía bastante enjundia fue el Mystery Mansion del 1984, en el que tú tratabas de construir una mansión victoriana habitación por habitación mientras buscabas tesoros escondidos. Pero quizás el título más llamativo de todos los que sacaron en esta primera mitad de los años 80 fue el Dark Tower. Este título fue el primer juego de mesa en utilizar un ordenador, y aquí los jugadores exploran los 4 reinos del tablero circular en busca de 3 llaves que abran las puertas de la torre. Aquí la gracia estaba en que los jugadores introducían sus movimientos en un pequeño teclado de membrana en cada turno, y la computadora tomaba el control. Y podía desde dirigir el progreso de las batallas hasta controlar la cantidad de comida que quedaba para alimentar a los guerreros. El ordenador reproducía breves canciones musicales en momentos claves del juego. Todo esto era muy molón para la época, y fue un título que tuvo mucho renombre para entonces. Pero quizás el título mejor reconocido por los jugadores fue el Axis and Allies del 1981, el cual hay que decir que ellos no lo lanzaron, sino que aquí lo que hicieron fue republicar el juego que ya había lanzado años atrás la editorial Nova Game Designs, y que MB con este lo único que buscaba era un competidor para el Risk, y no tenían ni idea de lo que era el juego. Y este Axis and Allies es un juego que poco tiene que ver con el Risk, porque sí, tiene un tablero del mundo, pero las reglas distan mucho del ya clásico juego de batallas. Pero no sé si os habéis fijado que de todos los títulos que he nombrado, menos uno, el resto no llegan al año 1983. Y no es porque entre el 83 y el 84 no lanzaran nada, sino porque lo que sacaron fue de muy escasa calidad. Y esto fue debido a una mala decisión por parte de la compañía. Porque eso de meterse en un sector que no conoces de nada, pero te metes porque está de moda, no suele traer buenos resultados. Y ahora sí, vamos a meternos a la liada de los videojuegos, que Milton Bradley lo sufrió más que nadie. A principios de los 80, las cuentas de Milton Bradley eran bastante malas. Ya en el 79 estas estaban tiritando, y posiblemente es cuando, mirando lo que estaba funcionando entre los jóvenes, vieron eso de los videojuegos y creyeron que iba a ser como una expansión de los juegos de mesa que les iban a solucionar todos sus problemas. Con ello, en el 79 decidieron sumarse a la moda de las videoconsolas y sacan la Microvision, que fue una consola portátil de videojuegos que usaba cartuchos intercambiables, y tiene el honor de ser la primera consola portátil de la historia. Ni la Game Boy, fue esta Microvision. Pero la máquina quizás salió demasiado pronto, y se le unió sus problemas con la pantalla, un alto consumo de pilas, que la gente no acabó de entender el concepto, y tras 13 juegos, en el 1982, la jubilan. Pero Milton Bradley no se olvida del mercado de los videojuegos, así que sacan la Vectrex, que esto ya era una consola de sobremesa, con su propia pantalla integrada. Pero esta tenía un problema, que solo sacaba imágenes en blanco y negro, y como esto puede quedar un poco feo,
deciden que si tú querías ver tus juegos en color, la mejor solución era ponerle unas láminas de colorines encima de la pantalla. Sí. Era muy cutre todo. Y 30 títulos después, se acabó el invento. Pero para los que ya peinamos canas, no es un secreto saber que en el año 82 la industria de los videojuegos estaba sobresaturada, siendo Atari su máximo representante, y se había pasado a un punto que salían juegos como churros, obviando la calidad. Y poco ayudaron títulos como el famosísimo E.T. a esto. Y de golpe, las ventas se pararon en seco, haciendo que cientos de compañías que estaban lanzando consolas y juegos vieran como de la noche a la mañana se encontraran con muchas unidades de stock que no había forma de venderlo. Y claro, cuando algo no se vende, evidentemente hay pérdidas. Y como ya habéis visto, cuando empresas como Avalon Hill, Parker y Milton Bradley, que estaban así con los números, habían apostado buena parte de sus réditos económicos a los videojuegos, vieron un frenazo muy fuerte a su ya maltrecha economía, la cual hizo que se resintiera más todavía. Y como ya os he dicho, de todos, quien más lo sufrió fue Milton Bradley, y la Microvision y la Vectrex posiblemente lo que hicieron fue acelerar lo que ya era un secreto a voces. Y a principios de 1983, la compañía vuelve por primera vez a tener una recesión de números tan grande como la que sufrieron cuando acabó la Segunda Guerra Mundial. Y este fue uno de los motivos por el cual los títulos lanzados eran de tan baja calidad. Y es que los dueños de la compañía, cuando vieron lo que tenían encima, empezaron a buscar algún comprador. Y como no querían evitar sustos ni que se devaluara mucho el valor de las acciones, dijeron: oye, seguid sacando cosas porque si no esto tiene mucha peor pinta de la que hay. Y en 1984, Milton Bradley fue adquirida por Hasbro. Más de 120 años después de su fundación, la empresa creada por el mismísimo Milton Bradley y que siempre había estado dirigida por alguien de la familia, ponía fin a esta tradición para dar plenos poderes a la juguetera que a partir de ahora decidiría el futuro de la empresa. Pero ojo, que esto no fue del todo mal, porque gracias a esto, Milton Bradley volvió a resurgir cual ave fénix. Pero de esto ya lo veréis en el siguiente vídeo. Y antes de finalizar el vídeo, hemos de terminar con el que fue seguramente el juego de mesa más vendido de todos los que se editaron durante estos años. Y me estoy refiriendo nada más ni nada menos que al Trivial Pursuit. Este juego de origen canadiense causó un gran revuelo, sobre todo en Canadá, pero aunque os pueda parecer mentira, le costó mucho despegar. Sus autores Scott Abbott y Chris Haney se las vieron y se las desearon para conseguir que la gente se interesara por él. Incluso en las primeras copias que vendieron perdían dinero, pero como eran tozudos, al final consiguieron que la gente se interesara por él, llegándose a convertir en el título tan reconocido que es hoy en día. Por cierto, por si os interesa, tenéis en este mismo canal la historia del Trivial Pursuit, que os recomiendo que vayáis a verla, que me quedó un vídeo chulísimo. ¡Ay, espera! Que me había dejado lo más importante de estos primeros años 80, los juegos de rol, porque si cada década tuvo un juego referente, en los 70 los Wargames, en los 80 fueron los juegos de rol, y estos primeros años fueron una auténtica locura, con títulos brutales que salieron como la famosa Llamada de Cthulhu de Sandy Petersen y Lynn Willins, publicado por Chao Shim en el 1981. Y a ver, ¿qué os voy a decir yo de este título que vosotros no sepáis? O el Rollmaster, lanzado por ICE, que fue uno de los primeros sistemas de juegos genéricos, es decir, que no estaba basado en ningún universo en particular, sino que simplemente proveía un conjunto coherente de reglas adaptables a cualquier tipo de universo fantástico. Y también de ICE fue el mega super éxito El Señor de los Anillos, el juego de rol de la Tierra Media, diseñado por Coleman Charlton y Pete Fenlon. Brutalísimo la cantidad de copias que se vendieron de este juego. Y atentos a estos de ICE, o sea, los de Iron Club Enterprise,
que se fundaron en el 1980 para hacer sobre todo esto que estáis viendo, juegos de rol. Pues estos de ICE, con el tiempo, fueron lanzando desde librojuegos hasta un juego de cartas que nada, pero muy poquito, tocará hablar de él. Otra compañía que pegó muy fuerte fue West End Games, y en concreto el juego Paranoia, que era un título con un ritmo un poco más rápido y alocado, muy diferente a lo que la gente estaba acostumbrada dentro de este mundillo del rol. Y es que estos de West End Games también darían mucho de qué hablar para los amantes de las aventuras. Este principio de década supuso un boom de los juegos de rol, en especial Dragones y Mazmorras, que digamos que habían roto la barrera de ser un título únicamente conocido por los frikis del sector y que a todo el mundo su nombre les sonaba. Y es posible que les sonara, pero no siempre por cosas buenas. Y es que parte de la repercusión del título vino por la famosa controversia del rol, que se inició con la desaparición de James Dallas Egbert III y su fallecimiento en el 1980. Todo esto desencadenó en una oleada de gente que criminalizaba los juegos de rol. Se llegaron a hacer libros y películas que abordaban y por supuesto estigmatizaban a los juegos. Y las leyendas urbanas de gente que había visto jugadores de rol invocando a seres oscuros ya eran todo un clásico. Pero ojo, no os engañéis, que esto, en lugar de irle mal a los de TSR, o sea, los dueños de Dragones y Mazmorras, les vino de fábula, ya que la gente, que es una cachonda, se volcó a comprar el juego. Y si tú fuiste jugador de rol en estos primeros años 80, sabes mejor que nadie lo que se llegó a sufrir si detectaban que a ti te gustaba hacer estas cositas. Y por cierto, tercer autospam, en este canal tenéis un vídeo sobre dicha controversia, por si os apetece echarle una ojeada. Que también me quedó un vídeo chulísimo. Y ahora sí, que hemos llegado al final. Y veis lo que os he dicho, que era necesario englobar todo esto en solo 5 años, porque habéis tenido información por un tubo. Y que, como os he comentado al principio, esto solo es un preámbulo para prepararos para todo lo que se viene, porque si os ha parecido abrumadora las cosas que pasaron del 80 al 84, tomad fuerzas, porque la segunda mitad de los años 80 va a dar para mucho. Pero mucho, pero muchísimo. Pero estáos tranquilos, que esto lo veremos con calma en el siguiente vídeo de este viaje por la historia de los juegos de mesa.